A la muchacha le faltan todos los dientes, y delanteros y de abajo, y todas las muelas. Y está en un balcón y a pleno sol con una carretilla. Pasa un enamorado y ella se asoma al balcón y le dice desde allá, el sol estaba a 40 grados. Ese muchacho iba sudado y rojo del sol. Y ella le dice del balcón, me muerdo los labios para no besarte. Y él le contesta, no me calienta ni el sol. No me calienta ni el sol. De todas maneras, decimos esto para poder explicar que Colombia no es bandida. La historia de el bandolero y la banda y la delincuencia, que es otra cosa, nace desde muchas protestas sociales en el momento en que no aparece el capitalismo, sino el precapitalismo. Primero fue el precapitalismo y después vino el capitalismo. Y en pleno precapitalismo nacen los primeros indicios de bandolerismo en el mundo. Y podemos señalar a varios, pero hasta este momento uno de los más insignes fue Robin Hood, en cuanto en Inglaterra medieval, que fue un fenómeno universal, extendido, porque también un gobernador llamado Civil de Madrid se convirtió en caballero andante. Era un cruel verdugo contra los salteadores de caminos andaluces y toledanos institucionalizados. Y él institucionalizó también una ley que se conoció como la ley de fuga, que predominaba con una gran óptica policíaca sobre la del historiador o analista social. Y allá en los albores del siglo XX, los bandoleros empezaron a atraer particularmente la atención de investigadores de formación jurídica, porque aquí ya entra la cuestión jurídica, porque delito trae consigo la palabra delincuencia, y el delito ya entra al derecho criminalístico y penal. Y también hay ya entonces instituida una ley de fuga para esta cuestión donde entran los historiadores y los analistas sociales. Por lo tanto, los bandoleros empezaron a atraer particularmente a la atención de investigadores de formación jurídica bajo el impacto de la doctrina de un hombre llamado Garofalo, César Lombroso y Enrique Ferri, que eran los grandes maestros de la escuela positivista de las disciplinas jurídicas en cuanto a cuestiones criminales y al desarrollo general de las ciencias sociales. Y de esta década del siglo XX y de esa inspiración positivista nacen muchos escritos y monografías, por ejemplo de Quirós, de Constancio Bernaldo, sobre el bandolerismo en Andalucía, que era una región en donde el bandolerismo fue hasta entrado el siglo XX una institución tan arraigada como los mismos toros de España, se dice. Pero acá en la parte de Inglaterra, los periodos de mayor expansión y florecimiento están vinculados a la crisis general por la transición de las sociedades precapitalistas a la moderna sociedad capitalista. Aquí es donde se engendra el bandolerismo y nace prácticamente en el mundo. Nosotros recordamos que en nuestra Colombia, en nuestra Barranquilla, en nuestra Cartagena, en nuestras ciudades, se dormía con las ventanas abiertas, las puertas abiertas. No existía ni siquiera el ladrón y eran escasos los pelaborrachos. Por lo tanto,
nosotros podemos ver entonces que el bandolero, al presentarlo como una de las tantas consecuencias y consecuentes, se convirtieron al unirse para defenderse contra las arbitrariedades, por ejemplo en Colombia, de las mismas instituciones militares en determinado momento de la historia, hacen que nazcan las bandas. Y las bandas se van reuniendo con campesinos y surge una lucha ya de tipo crónico, de la cual hablan muchos cronistas e historiadores. Y esto es muy importante porque los bandidos de Schiller y los pintores como Goya se vuelven célebres al hacer retratos de bandoleros que datan de 1839, hace presencia el cine, las baladas, las poesías, la literatura, y hasta se lleva al cine, y hasta hoy podemos pedir a Robin Hood y nos lo presentan como un defensor de los pobres y los débiles, y va tomando esto una magnitud y una esencia que muchas veces doblega los corazones de los jóvenes, y muchos quieren ser héroes como Robin Hood. Pero por lo tanto, en la cuestión social, y podemos ver muchos libros acerca de estas cuestiones, como por ejemplo Sagasti, cuando habla de Julián, el bandolerismo, en determinados tomos que fueron escritos en Madrid allá en 1876 a 1880, nos pueden hablar también un tal Quirós, cuando Constancio y Luis Ardila, cuando hablan sobre el bandolerismo andaluz, y tantas obras y cines y teatros y pintura sobre esta cuestión, que se convierte en un problema social y se llega a las épocas de Bakunin, y que van entrando entonces intelectuales para formar ideologías. Y estas ideologías ya tienen que ver con el proceso histórico y desarrollo social de la humanidad y sus diferentes constricciones, contracciones y proposiciones de sistemas económicos, y así es como surgen sistemas económicos superiores que de estas bases precapitalistas y capitalistas, y surge el bandolerismo. Pero tenemos, queridos estudiantes, que distinguir que banda es cuando se unen muchos, para luchar por una causa, llámese causa o por un fin. Y delincuente proviene de delito. Un delincuente es un individuo. Cuando alguien se roba algo, pero no tiene esas connotaciones de ya una banda y luego una organización. Por lo tanto, podemos decir que a finales del siglo XX fue casi que exclusivamente una privilegiada, o hubo un privilegio de diferentes expresiones literarias y artísticas, pero no tenía todavía las contorsiones históricas y las contorsiones crónicas a que ha llegado hoy en día. Por lo tanto, en América Latina, la nueva corriente de la sociología criminal produjo estudios de calidades grandes que aún no han sido superados, como fue el del exjuez López Alburja sobre el bandolerismo en el Perú, aquí en América Latina. Y por lo tanto, en este tipo de estudios se insistía en cierto determinismo psicosomático que les llevaba a hablar de delincuentes natos, de individuos de mentalidad retrasada o adultos inferiores. Por primera vez se vinculaba también el fenómeno a factores estructurales impuestos exclusivamente y producto, por lo general, donde entra en juego la geografía o derivado de las organizaciones netamente sociales en su conjunto, y muy particularmente de las estructuras agrarias. Por eso es que durante las décadas, más o menos allá de 1950 a 1960, hubo un renovado interés por el tema, el cual en cierta medida empezó a popularizarse con el éxito alcanzado en la pantalla
por 12 cineastas brasileños, entraron aquí a coalición. Cuando vemos grandes obras como los que hemos leído y continuadores de una tradición fílmica, iniciaron en los años 20 muchas obras y películas que fueron premiadas en muchas festividades como en Cannes y en 1853, y así por el estilo queda en la memoria de los pueblos donde se levantan bandas y delincuentes. Por ejemplo, en Cartagena fue famoso un hombre que luchaba por los pobres, algo así como un Robin Hood en Inglaterra, llamado el Pájaro Verde. Y habían delincuentes, alguien que pela un borracho. Por ejemplo, aquí en Barranquilla fue famoso el Mono Negro. Le gustaban los borrachos, pobre borracho, y no eran peligrosos. Pero ya cuando se forman organizaciones, nos trae a la historia y de acuerdo a las cuestiones de las luchas económicas, nos traen ya lo que vemos: organizaciones, terrorismo, banda, y todo esto tiene que ver con la criminalística y la cuestión psicosomática de los individuos, y también lo que se busca, porque es que realmente una persona semianalfabeta o analfabeta, alguien no puede llegar a gobernar. Entonces, la búsqueda de qué, y ahí es donde entran las grandes organizaciones y las instrucciones de acuerdo a los perfiles ideológicos y el aumento de sus miembros. Y por eso es que hay ejércitos rebeldes con 14.000, 15.000, 20.000 hombres, porque son ejércitos. Y nace entonces una lucha armada feroz, intestinal en los pueblos latinoamericanos. Por lo tanto, no solamente en Colombia, esta es una cuestión que nació universalmente por el precapitalismo y luego por el capitalismo mucho más se recrudeció. Y por lo tanto, Colombia no es una bandida.